Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos que nos honran con su presencia en esta célula de estudio bíblico de la Iglesia Evangélica Centroamericana Cristo Salva, y a nuestros hermanos y amigos que nos ven también por Facebook Live, pues también bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy estamos muy contentos porque gozamos con la presencia de nuestro amado hermano pastor Delmar Carrillo. No solo un pastor de mucha trayectoria, sino maestro de muchos nosotros acá en Nevaj, que tuvimos el gusto de tenerlo como uno de nuestros docentes, así que estamos muy contentos que esté con nosotros hermano Delmar. Hermano Delmar estuvo predicando en Santa Cecilia La Pimienta, y así como dijo Pablo que por una enfermedad tuvo que llevar el Evangelio a los Gálatas, pues hermano Delmar por enfermedad de su moto se tuvo que quedar a visitarnos. Así que de Dios siempre recibimos estas bendiciones en medio de las dificultades. Así que damos gracias a Dios por esa moto descompuesta y pedimos que el Señor la pueda permitir que se recupere pronto, ¿verdad? Y ya pueda regresar a su familia, nuestro hermano Delmar. Así que si me ven algo nervioso aquí y nuestros queridos amigos en Facebook, pues sepan que es porque aquí tengo yo a mi querido maestro. Y ustedes saben que cuando el maestro supervisa, pues uno se pone nervioso. Entonces ahí pido sus comprensiones y disculpas. Así que, bueno hermanos, vamos a continuar nuestro estudio en la carta de los Hebreos. Ya vimos una pequeña introducción y también vimos los versículos del 1 al 4 en nuestros primeros dos estudios. Hoy es nuestro tercer estudio y vamos a tratar de cubrir los siguientes dos versículos, el versículo 5 y 6 de Hebreos capítulo 1. Y estamos muy contentos de poder estudiar esta carta a los Hebreos que como hemos estado viendo es una carta que nos habla de la superioridad de Cristo al antiguo pacto, cómo el Señor nos dio Dios a su Hijo para revelarse en su Hijo a nosotros. Y por supuesto, pues ahora está Él demostrando con la Escritura cómo el Señor es superior al antiguo pacto, en todo el sentido de la palabra. Y pues los judíos tenían también ciertas ideas erróneas con respecto a incluso los seres angelicales, como vamos a ver ahora, y a lo cual pues el escritor a los Hebreos, que todos estamos de acuerdo que es el Espíritu Santo, el autor humano, el que Dios usó, no estamos seguros quién fue. Sin embargo, estamos seguros que fue el Espíritu Santo el que reveló esta carta. Y Él nos va a mostrar cómo nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Y por supuesto, desde los versículos anteriores ya vimos que el Señor pues es igual a su Padre en sustancia, en esencia, siendo el resplandor y también siendo la imagen de la misma sustancia o el mismo ser de Dios. Así que vamos a estudiar versículos 5 y 6, pero vamos antes a ponernos en manos de nuestro Dios para que Él sea el que nos dirija. Así que oremos. Nuestro Señor, gracias por el gusto de estar acá reunidos ya un grupo de tus hijos. Gracias, Señor, porque es para nosotros un gran privilegio acercarnos a tu palabra, Señor. De antemano te pedimos disculpas, perdónanos, Señor, porque somos humanos, somos falibles y podemos nosotros fallar incluso al presentar tu palabra. Tu palabra es infalible, nosotros los que nos acercamos a ellas sí somos falibles, Señor. Tu palabra es perfecta, nosotros no. Pero te ruego, Señor, que a través de este estudio sea tu Espíritu Santo el que nos permita ver todo lo que tú quieres revelarnos a través de tu palabra para que podamos conocerte mejor, servirte mejor y amarte cada día más. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros, por los amigos y hermanos que nos ven a través de Facebook. También bendice a cada uno de ellos y sobre todo gracias por la vida de nuestro hermano Delmar Carrillo que nos visitan esta noche. Gracias, Señor, por su ministerio, porque
lejano de su casa, él sirviéndote, Señor. Qué ejemplo para nosotros, Padre. Gracias por su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar a estudiar la carta. Entonces, Hebreos capítulo 1, versículo 5 y 6, dice así: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y vamos a leer solo 5 para comenzar. El escritor acá está empezando a mostrarnos la superioridad del Hijo de Dios, que es la imagen, que es también el resplandor de Dios mismo, o sea que Él es Dios mismo, y nos está ahora hablando de que es superior a los ángeles. Y la primera pregunta que me vino a mí, bueno, ¿y qué duda podría haber de que es superior a los ángeles? Y es que lo que pasa, hermanos, es de que los judíos tenían ya cierta tendencia a ver, y por lo menos en alguna temporada, en alguna época, hermanos, de la historia del pueblo de Israel, le atribuían un honor a los ángeles más allá del que ellos tenían, casi que poniéndolo al nivel de Dios, al nivel de algunos de los judíos, de algunos grupos judíos. Y alguno podría decir, bueno, ¿y eso por qué? ¿O cómo podría ser? Bueno, lo que pasa, hermanos, es que ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento nuestro Señor Jesucristo se representó muchas veces como el ángel de Jehová. Y cuando vemos las características de ese ángel de Jehová, uno no queda de otra más que pensar que era Dios. Tenían razón, solo que estaba apuntando al Hijo de Dios, a este que se nos revela a nosotros hoy. Pero los judíos erróneamente pensaban que ese era el estatus de algunos ángeles, por ver de que en el Antiguo Testamento atributos que son de Dios se le daban a el ángel de Jehová. Es una de las razones, y eso pudo llegar incluso a la época de nuestro Señor. Si ustedes ven al mismo Juan, si ustedes recordarán, el apóstol Juan, allá en Apocalipsis 19, 9 al 10, cuando vio a un ángel y todo lo que se le reveló, si quieren se los voy a leer lo que Juan dijo. En Apocalipsis 19, versículos del 9 al 10, dice así: y el ángel me dijo, escribe, dichosos los invitados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y dice Juan en el 10, yo me postré a sus pies para adorarle. ¿De dónde trae Juan esa inclinación, hermanos? Pues posiblemente todavía venía cierta tendencia a ver a los seres angelicales de una manera más allá de lo que realmente son. Bienvenidos a la familia Mosler, qué alegre que estén acá. Danielito, bienvenido, si quieres quedarte con nosotros, bienvenido, si quieres ir a la clase de niños, como tú quieras, ¿oís? Tú mandas. O tus papis dicen. Por supuesto que el ángel inmediatamente le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Oigan, hermanos, cómo, sin ser tan duros con Juan, podría haber... Yo no sé qué pasaría con nosotros si viéramos un ser angelical o viéramos algo que él hace, ¿verdad? Podría uno caer tan sorprendido de pensar que es un ser muy parecido a Dios, pero no lo son. No lo son. Y este ángel corrige al apóstol Juan y le dice, yo soy consiervo tuyo. Y quiero que noten esta última frase porque nos va a servir también. Adora, dice, adora a Dios.
Porque hermanos, por toda la Biblia vemos que la adoración pertenece solo a Dios. Y espero que desde acá lo vayamos viendo. Entonces, parte hermanos de que esta aclaración fuera necesaria para los hebreos, tómenlo en cuenta, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes el ángel allá en el pozo del viviente que me ve? Era el ángel de Jehová, cuando se le aparece a, ¿se recuerdan aquí? A Agar. Y todo lo que el ángel dice de él, no podemos ir a ver tanto porque no nos daría tiempo, pero yo sé que ustedes conocen las historias, por eso se los digo. Los judíos muchas veces podrían quedarse pensando, algunos grupos de hecho lo hicieron así, pensaron que los ángeles podían tener atributos divinos. En lo que ellos fallaron, hermanos, es en reconocer que era el Verbo preencarnado, era una manifestación del Hijo de Dios, del Verbo eterno a través del ángel de Jehová, el gran enviado especial. Y así hay muchos otros ejemplos, como por ejemplo cuando apareció a los papás de Sansón, cuando apareció, ¿se recuerdan ustedes los 3 varones que aparecieron a Abraham? Y cómo a veces cuesta distinguir, bueno, ¿está hablando con ángeles o está hablando con Dios? Sí, era Dios, el Verbo eterno, el que tomó la apariencia humana. El que peleó con Jacob, exactamente. Entonces, les digo esto para que ustedes entiendan por qué los judíos, algunos podrían atribuirles a los ángeles atributos divinos, valga la redundancia, pensar, son divinos, a veces hablan indistintamente como que si fueran Dios, o fallan al ver que no eran ángeles, siervos de Dios, sino que ahí en estos ejemplos específicos se refiere a nuestro Señor, el Hijo de Dios, que ahora pues se manifestó a nosotros en la persona de Jesús de Nazaret, en la unión perfecta del Dios hombre, 100% Dios y 100% humano. ¿Qué les parece, hermanos, esta pequeña forma de entender por qué había que hacer esta aclaración? Y esto, hermanos, estudiando ya de algunos judíos que han venido al conocimiento del Señor Jesús como su Salvador y lo reciben como el Mesías, nos han manifestado o han escrito que sí eran algunas de las confusiones para ellos al acercarse a la Torá. Los ángeles, pues, parece que tienen características divinas. No se me olvida a mí que yo oí a un rabino famoso aquí en Guatemala, el famoso rabino Carlos Tapiero. Tuve el gusto de conocerle en una obra de teatro que hicieron para conmemorar la vida de Ana Frank. Me senté yo cerca de él, pero no saludé nada más. Pero en sus programas, él tenía un programa en el famoso Canal 5. A ver, ¿quién de aquí de ustedes vio el Canal 5 alguna vez? Todavía, ¿verdad? Pues él tenía su programa en el Canal 5. Y ahí en el Canal 5 él decía de que los mayas no eran muy diferentes al Dios de Israel. Y él era un rabino. Y decía, y el entrevistador más listo le dijo, pero los mayas son politeístas y no, los judíos no solo tienen un Dios. No, dijo, es que se ha malentendido. Los mayas tenían a su Dios supremo y todos los demás dioses es como decir nosotros en la Torá, Dios y sus ángeles. Porque los ángeles son seres muy especiales, muy cercanos a Dios. Y conectando todo eso, ahora que estuve haciendo este estudio para ustedes y para mí también, por supuesto, me doy cuenta que los israelitas efectivamente podrían tener, o el judío como religioso también, algunas razones para pensar de que los ángeles eran divinos. Pero no, fallaban en ver la identidad. Entonces el escritor empieza con una palabra retórica. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Yo seré a él padre y él me será a mí hijo.
Y la respuesta cuando es una pregunta retórica es a ninguno, a nadie. Dios nunca le ha dicho a un ángel de esa manera. Vamos a ver algunos detalles, hermanos. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que acá mi hijo eres tú. Esta expresión que Dios le dice acá, Dios, el escritor la está tomando guiado por el Espíritu Santo del Salmo 2:7. Y quiero que lo veamos brevemente. Salmo número 2, versículo 7. El Salmo número 2 dice así: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo te engendré. La traducción del 77 dice te he engendrado. Ahora, aquí surgen una serie de preguntas, hermanos, porque nosotros cuando entendemos que alguien es engendrado, nos viene a la mente el momento del nacimiento, ¿verdad? Cuando alguien nace, es eso lo que nos viene al nacimiento, a la mente, ¿verdad? El nacimiento, cuando alguien engendra o cuando una mujer queda embarazada y ya tiene a un bebé. Para nosotros ahí hay un comienzo. Y ahí es en donde algunas personas empiezan a tener ciertas dudas. Bueno, entonces el Hijo eterno de Dios tuvo un comienzo, porque dice yo te engendré, yo te he engendrado hoy. ¿Tuvo comienzo el Hijo de Dios? Vamos a dilucidar eso. Primero, cuando hablamos nosotros, hermanos, de que nosotros hablamos de hijos, dice el versículo 5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tenemos que hacer la diferencia en que cuando pensamos en Dios, Dios es Padre y tiene hijos al menos en 3 sentidos importantes. El primero, hermanos, es la creación entera como hijos de Dios en el sentido de que Dios hizo todo. Los hebreos también tienen esa forma muy particular de hablar. Incluso cuando alguien tiene características de algo en particular, se le llama hijo de, porque tal vez tiene mucho de algo. Por ejemplo, Dios le llamó precisamente a Juan y a su hermano Jacobo, les llamó el sobrenombre hijos del trueno. Ahora, ¿será que estos realmente eran hijos de un trueno? Era porque estos eran explosivos, eran muy bravos. Cuando los samaritanos no quisieron hacerle paso a Jesús, estos no se quedaron contentos, dijeron, Señor, permítanos que mandemos que fuego mate a todos estos infelices que no te dejan pasar. Parecen ellos muy que simpatizan con Jesús, pero no simpatizaban con la misión de Jesús. Él venía a salvar, a que estas personas vieran la luz, no a destruirlos. Sin embargo, les llama hijos, como decir hijos. En la Biblia le llaman hijos de la ira, hijos de perdición. Por ejemplo, a los judíos les dijo, vosotros sois hijos de su padre, el diablo, porque las obras de su padre queréis hacer. Ahora, ¿será que literalmente Satanás es el papá de ellos? No. Aunque si no creen en Jesús, pues sí, ese es el papá. Ahora, en el sentido general, hermanos, de la creación, si podemos ver brevemente en Juan 1:3, les voy a leer brevemente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que por creación, hermanos, toda la creación es
producto de la obra de nuestro Dios, o sea que seríamos hijos por creación. Pero el creyente es un tipo diferente de hijo, es un tipo de hijo por adopción. Veamos ahí mismo en Juan 1, versículo 12, dice: pero a todos los que le recibieron, y aquí hablando de nuestro Señor Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Nosotros, al creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos, por decirlo así, adoptados hijos. Pero no somos hijos en el sentido, hermanos, en el sentido que es el Hijo de Dios. Y el primer ejemplo, pues lo estamos leyendo ahorita en Hebreos 1:5. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Otro versículo que nos aclara que el Señor es hijo en un sentido único y especial es nuestro versículo más famoso de toda la cristiandad, San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y qué quiere decir unigénito? Única, el único que ha sido engendrado. Bueno, hermanos, entonces a nosotros nos parece raro porque de todas formas ya entendimos de que Dios, pues Jesús, no es hijo por creación, tampoco es hijo por adopción. Jesús es hijo por ser engendrado. ¿Cómo podemos entonces entender nosotros que Jesús no tiene principio? Bueno, hay un ejemplo aquí mismo en la carta de los Hebreos, que quiero que la vean conmigo en Hebreos capítulo 7, vamos a ver el versículo 9 y 10. Antes de leérselo les voy a recordar de qué está hablando acá el escritor. Yo sé que ustedes recordarán la historia. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando habían llevado cautivo al sobrino de Abraham, a Lot, en la famosa guerra de la sal, guiados por un famoso Kedorlaomer? Llegó a invadir a los reyes del Valle de la Sal y se llevó cautivos a todos, pues, y ahí va el pobre Lot. Cuando se enteró Abraham que ahí va su sobrino, dice que armó a 300 hombres de sus siervos nacidos en su casa y se fue a perseguirlos. Los derrotó, salvó a Lot y los regresó a su tierra. Pero cuando iban pasando, pasaron por Salem, y ahí estaba el famoso sacerdote Melquisedec, un sacerdote que no es conforme a la orden de los levitas, y vamos a ver muchos detalles de eso cuando nos toque ver Hebreos 7. Pero a Abraham le dio los diezmos y fue lo único que él tomó, aparte del salario de ese día de los que fueron a la guerra, que les dio de comer. Pero de ahí los reyes de la sal, sobre todo el de Sodoma, le decía a Abraham: toma todo, llévatelo, solo déjame a la gente. Y Abraham le dijo: lo siento, no me vas a dar nada, para que nadie diga que ustedes enriquecieron a Abraham, porque yo tengo lo que tengo por misericordia de Dios. Y al sacerdote de Salem, que es Melquisedec, dice que le dio los diezmos de todo. Abraham. Tengan esto en mente. Ahora leamos Hebreos 7, 9 y 10. Dice: y por decirlo así, por medio de Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Bienvenidos Marco Tito y hermano Eric, qué gusto que nos acompañen. Siéntense, hermanos, por ahí lugarcito. Estamos en Hebreos 1, versículo 5. Quiero que vean otra vez despacito esto para que ustedes le tomen un poquito de... Dice que si le puedes subir un poquito el volumen, que casi no se... Espero que ahí se oiga.
Espero que se oiga mejor. Vamos a acercar un poco también. Gracias, hermanos, a los que han estado tratando de oírme y no oían. Gracias por el mensaje ahí. Entonces, hermanos, quiero que vean otra vez despacito y noten algunas cosas acá. Número 1. Por decirlo así, por medio de Abraham pagó el diezmo también Leví. Por medio de Abraham pagó el diezmo Leví. ¿Quién es Leví, hermanos? Hijo de Jacob. No es hijo de Abraham. ¿Y Jacob quién es? ¿Hijo de quién? De Isaac. ¿Isaac hijo de quién? De Abraham. O sea, de que Leví, ¿qué es de Abraham? Bisnieto, exactamente, bisnieto. Ahora, no tengan pena, hermanos, no es que la Biblia se equivocó y le dijo hijo. Primero, en los hebreos le llaman hijo a un descendiente directo. Y si quieren un ejemplo más claro que no puede haber, es de que a Jesús le llamaban hijo de David. Y cuentan cuántas generaciones hay ahí. O sea, no. Pero sí había una relación de consanguinidad directa entre Abraham y Leví. Abraham no conoció a Leví, ni Leví conoció a Abraham. ¿Se recuerdan ustedes que ya en la vejez fue que tuvo Abraham a Isaac? Y bueno, todavía tuvo a su segunda esposa, que fue Setura, y tuvo varios hijos con ella. Pero después tuvo Isaac, también ya grandecito, porque él se casó más grande. Se casó de más de 40 años, tuvo a Jacob y a Esaú. Y de Jacob tuvo a Leví, que tampoco es el primogénito, es el tercero, si no me falta la memoria. Rubén, Judá, Leví, si no estoy mal, es el tercero, o sea, lejano. ¿Cómo es posible que hablan de que Leví entregó los diezmos a Melquisedec en Abraham? Pues aquí nos dan un poquito de más información. Dice el 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En otras palabras, hermanos, y aquí estamos recibiendo hasta una lección de genética humana. Fíjense, hermanos, que si yo me pongo a pensar cuándo empezaron mis hijos a existir, humanamente hablando, empezaron cuando yo empecé a existir, porque ahí vienen todas la información genética mía, mis gónadas y todo el material genético mío empezó a existir conmigo cuando yo empecé. Y si nos vamos para atrás es un poquito complicado verlo. Por supuesto, humanamente también empezó a existir con mi esposa. En el sentido, hermanos, estricto de la palabra, cuando alguien es engendrado, no empieza a existir en el momento que nace física y biológicamente, sino cuando la información genética y las células que lo van a dar para que siga adelante nuestra descendencia, ahí empiezan a existir. O sea, conmigo empezaron a existir mis hijos. Y eso lo está diciendo la Biblia, no yo. Entonces, en los lomos, o sea, en la parte más interna de Abraham ya existía Leví. Por supuesto, hubo un momento en el que él apareció, pero ya existía Leví, pagando los diezmos a Melquisedec, y todavía faltaba bastante para que naciera, porque en ese momento Abraham todavía no tenía hijos. Creo que en Ismael, si no me equivoco. Entonces, traslademos eso, hermanos, a nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Si Leví empezó a existir con Abraham, hermanos, ahí estaba. Y él fue engendrado desde Abraham, a Isaac, Jacob y Leví. ¿Cuándo empezó a existir nuestro Señor, que fue engendrado del Padre? La respuesta es cuando Dios empezó a existir. ¿Y cuándo empezó a existir Dios, hermanos? En la eternidad. Dios no ha empezado a existir porque Él ha existido siempre. Entonces su Hijo
ha estado en Él desde la eternidad y para la eternidad. Entonces es muy diferente decir que alguien ha sido creado, que tuvo comienzo, a decir que es engendrado. Y lo estamos viendo acá, cómo lo usa el mismo escritor de Hebreos, para que no tengamos alguna duda. Bueno, no, es que ya lo están tomando de otra manera. ¿Les hace un poco sentido eso o no? Miren, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo eterno, no tiene comienzo. Ha existido en su Padre desde la eternidad y es engendrado, eternamente engendrado. El Señor ha existido desde la eternidad y va a existir para siempre. Me comentó un hermano que era testigo de Jehová, un hermano testigo de Jehová que, le digo hermano porque ahora ya es creyente y cree correctamente en el Hijo de Dios, que este versículo, estos dos versículos, por supuesto estudiando todo Hebreos, pero estos dos fueron los que le atravesaron su alma y dijo, no, el Hijo de Dios ha existido para siempre, eternamente engendrado, ha estado en los lomos del Padre desde la eternidad. Así que hermanos, no tengan pena ustedes al decir que nuestro Dios, el Señor Jesucristo, fue engendrado del Padre, y usted diga, ay, híjole, pero entonces eso quiere decir que comenzó. No, porque así como Leví estaba en los lomos de Abraham, el Verbo ha estado en el Padre desde la eternidad y para la eternidad. Así que, señores judíos, le dice, sí, hebreos, dice este escritor, ustedes se han preguntado si este Jesucristo, al que tal vez ustedes recuerdan como un buen hombre, un gran profeta que hasta murió en la cruz y, es un buen hombre, no es ni siquiera eso. Es superior a los ángeles que algunos de ustedes les dan atributos de Dios, porque Él sí es Dios. Así que la primera parte del versículo 5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y cuando usted engendra a un hijo, ¿tiene las características suyas, hermano, o no? ¿Será que sus hijos miran igual que usted? ¿Nacieron igual que usted? ¿Van a morir igual que usted? ¿Respiran igual que usted? ¿Se alimenta como usted? Lastimosamente tiene el pecado original metido en su ser igual que usted y necesita ser salvo igual que usted y va a tener que morir igual que usted. ¿Por qué no nos sorprende? Porque es mi hijo, yo lo engendré. Entonces, cuando hablamos de que es hijo de Dios y es engendrado de Dios, podemos y debemos aplicarle el mismo principio. El principio de Él es igual al de su Padre, o sea, no tiene. Es eterno igual que su Padre, o sea, no tiene fin. Y tiene todos los atributos divinos porque comparte la imagen y la sustancia, como ya vimos en los versículos anteriores, de su Padre. Así que si venimos poniendo atención, hermanos, a los versículos anteriores, usted ahorita puede entender que ser hijo de Dios significa ser Dios, porque hijo de humano, humano, hijo de Dios, Dios, hijo de gallina, perro, no, ¿verdad? Hijo de gallina, pollito, bueno, no gallina, bueno, va a ser un ave también. O como dijeran hoy, estuve discutiendo con una mi paciente que ella no había aborrecido todas las carnes y yo le dije bromeando, y ya probó carne de batzón. ¿Qué es batzón? Codornices, le dije yo, en Michil. Yo no había oído esa palabra, tuvimos que buscar en el internet y vi el batzón. Sí, ya me acordé. Entonces ella va emocionada que va a probar carne de batzón, tal vez así le gusta. Entonces, hermanos, hijo de Dios es Dios. No se pierdan, no tengan pena. Estamos seguros porque así dice la palabra. Y así que no tenga pena usted a enfrentarse a las doctrinas arianas que llevan hoy adelante
muchos grupos, principalmente los testigos de Jehová, que muchos de ellos les guardamos mucho cariño, ¿verdad? Aquí tenemos un amigo en común, Noé y yo, que es una persona muy buena, que es testigo de Jehová y le apreciamos mucho. No se me olvida, les voy a contar esta anécdota. Sí, no la voy a dejar, que me gusta molestar a mi pastor. Un día vino este paciente, que es paciente nuestro, me reservo el nombre porque algunos de ustedes lo conocen, y no voy a decir nada malo, por si él mismo nos está oyendo, no tenga pena. Resulta que vino y pasó el paciente bien contento y me dijo, mire, me dijo, estuve hablando ahí en la sala de espera con un jovencito que dices, pastor, mire, ya casi lo convenzo, me dice, ya casi lo convenzo de que sea testigo de Jehová. Ay, era así que yo me quedé así sorprendido, pero no hablamos mucho. Saliendo él, llegó hermano pastor a decirme, pasó aquí fulanito, ¿verdad? Sí. Mire, me dijo, ya casi lo convenzo, mire, así estaba, ya casi lo convenzo. Así que me quedó a mí en la mente de que los dos pasaron ahí conmigo emocionados de que ya casi se convencían el uno al otro. Triste que no nos dejamos convencer por la palabra. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es Dios en el sentido tal y como lo es el Padre y el Espíritu Santo. La segunda parte dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y esta es otra cita, hermanos, que ustedes la pueden ver y quiero que por favor la veamos, que es bien importante este versículo en 2 de Samuel 7:14. 2 de Samuel 7:14. Se van a dar cuenta ustedes, este es un pasaje muy interesante, 2 de Samuel 7:14 al 16. Dice así. Y fueron, perdón, me quedé en 1 de Samuel. 2 de Samuel, que me di cuenta. 7:14, aquí está. Perdón, ustedes, tenía marcado mi Biblia y saber dónde dejé mi Biblia, me parezco otra persona yo por ahí. Y me tuve que traer esta otra donde no tenía mis marcos. Aquí está. Dice, 2 Samuel 7:14, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Les pongo un poquito de contexto. Aquí Dios le está dando la noticia a David que su trono y su reino se había afirmado, al punto que su hijo, su sucesor, Salomón, iba a ser su sucesor. Y aquí está hablando Dios, diciéndole a David, yo no le voy a quitar a él la misericordia como se la quité a Saúl para ponerte a ti. Él va a ser mi hijo. Veámoslo nuevamente, esto es importante. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y este es el que está citado literalmente, bueno, no literalmente. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y aquí, hermanos, vemos de dónde está citando el escritor de los Hebreos. Quiero que noten algunas enseñanzas en esto y hay un paralelismo interesante. Primero, noten que aunque Dios está hablando de Salomón, hay un cambio ahí en los pasajes que nos dejan espacio para saber que no está hablando solo de Salomón, sino de alguien más. Y quiero que lo noten porque es importante para que lo podamos asociar con el Mesías.
con el Hijo de Dios. Dice, y será afirmada en el 16, tu casa y tu reino para siempre. Ojo, ¿será que el reino de Salomón duró para siempre? ¿Será que la dinastía de David sigue en el trono hoy? Delante de tu rostro y tu trono será estable, y oigan esta palabra, es peor todavía, estable eternamente. Eternamente, hermanos. ¿Quién de los sucesores de David puede decir que su reino es estable eternamente? Solo su descendiente más lejano acá, que es el Señor Jesucristo. Él es el que da cumplimiento a esta profecía que Dios está dando. La primera parte le aplica a Salomón, y solo a Salomón, porque esa parte no le aplica a nuestro Señor. Dice, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo, y si él hiciere mal, eso no le aplica a nuestro Señor, ¿verdad? Ahí sabemos claramente que está hablando de Salomón. Yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la apartaré de Saúl. Como paréntesis, hermanos, paréntesis, quiero que ustedes entiendan y vean cómo Dios toma a alguien que recibe como hijo, así como lo está aplicando con Salomón. Cuando Dios recibe a alguien como hijo y dice que nosotros tenemos el derecho de ser hijos de Dios, según Juan 1:12, vean ustedes que dice claramente, y si él hiciere mal, yo le castigaré. Y la segunda parte, pero mi misericordia no se apartará de él. Hermanos, esa es la tranquilidad de un hijo de Dios. ¿Es usted hijo de Dios? ¿Tiene a Jesús como su único y suficiente Salvador? Usted tiene esta tranquilidad, hermanos, esta gran bendición. Por supuesto, hermanos, por favor, no pongamos nuestro ojo en la parte de que y si él hiciere mal para tener una excusa de hacer mal, porque ese no es el sentido de lo que Dios nos está diciendo. El sentido de Dios es, miren, yo ya sé que ustedes son humanos y van a fallar, como falló Salomón y como han fallado todos los hijos de Dios, en más de una manera. Todos hemos fallado y todos vamos a fallar, pero nuestra mira y nuestra meta no debe estar en fallar y decir, entonces hago lo que yo quiera, no. Porque de hecho eso abre la puerta tal vez que no hemos entendido lo que Jesús hizo por nosotros. Ese es otro tema. Pero yo quiero asegurarles, hermanos, en la Escritura, que cuando Dios recibe a alguien como hijo, es así. Aquí lo está diciendo Él. Él es mi Padre. Por eso hace énfasis. Yo le seré a Él Padre y Él me será a mí como hijo. Y la misericordia nunca se la apartaré. Nunca. ¿En qué han fallado ustedes al Señor, hermanos? No se quede ahí. Cambie, pida perdón, que el Señor no va a dejar de extenderle su misericordia porque usted es su hijo amado. Ahora, en el sentido más distal, más lejano de esta profecía, aquí Dios estaba apuntando a su hijo engendrado eternamente, porque en él es que el trono de David va a ser estable por la eternidad. Y eso también podemos estar seguros, hermanos. Por eso es de que el escritor de Hebreos está citando también este pasaje. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Salomón, hermanos, es el inicio, pero se transiciona el mensaje apuntando al Mesías, Dios de Israel. Por favor, veamos en Lucas 1, 32 y 33. Lucas 1, 32 y 33. Dice así.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y quería citárselos, hermanos, porque esta es la profecía y el anuncio que le dio el ángel Gabriel a María. ¿Se recuerdan ustedes? Así que, si ustedes pensaban, hermanos, que solo es una deducción, ustedes pueden ver acá en quién se cumple, hermanos, de que el reino de David, dice, se le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Así que, hermanos, nuestro Señor es superior a los ángeles, porque es un hijo engendrado eternamente y porque tiene por padre a Dios y es hijo de Dios. Veamos el versículo 6 de Hebreos, ya vamos a terminar, hermanos. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle los hijos, todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí está citando el Salmo 97:7 y vamos a aprender hoy una forma de escribir que es interesante también del escritor de los Hebreos. Salmo 97, Salmo número 97:7. Dice así: avergüéncese todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Y no sé si notan la diferencia. Los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Póstrense a él todos los dioses. Dioses no es lo mismo que ángeles, ¿verdad, hermanos? Como ya estuvimos viendo. Adórenle todos los ángeles de Dios. Algunas cosas que notar acá. Aquí, hermanos, los teólogos le llaman que este es un texto acomodado. El Espíritu Santo que guió al escritor cambió él intencionalmente la palabra de dioses por ángeles. Ahora, ¿por qué haría eso, hermanos? Primero, esto es inspirado, no tenemos por qué dudar. El Espíritu Santo quiso hacer ese cambio y él puede hacer el cambio porque es el inspirador de la palabra y el revelador de la palabra. Porque aquí está diciendo, hermanos, de que el Hijo de Dios no solo es merecedor de la adoración nuestra, sino de los mismos ángeles. Y ojo, recuerden lo que hablamos al principio. Aún de esos ángeles que los judíos algunas veces les atribuían características divinas. Para los que no oyeron esa parte. Los judíos muchas veces confunden que los ángeles tienen características divinas porque ven pasajes en donde el ángel de Jehová del Antiguo Testamento tiene características divinas, como que es Dios. Lo que tristemente los judíos fallan es en reconocer que ahí está el Hijo de Dios, el Verbo eterno de Dios, y no un ángel mensajero, siervo de Dios, como son los ángeles en general. Así que, si los judíos o alguien tomaba a los ángeles como seres supremos, casi que rozando la deidad, estos ante Dios deben postrarse y adorarle. Ahora, hermanos, ¿recuerdan el pasaje de Apocalipsis 19:9? Y hay otros pasajes también. También tenemos el de Mateo 4:10. Leamos el de Mateo 4:10 antes. Y hay varios pasajes, pero estos dos busqué para ustedes. Mateo 4:10. Y dice así: entonces Jesús le dijo:
después de la tentación que le hizo Satanás a Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí Cristo está diciendo, si hay alguien digno de servicio al estilo de adorar, solo es Dios. Y en el 11 inmediatamente pasa eso. Entonces lo dejó el diablo y aquí que se le acercaron unos ángeles y le servían. En ese sentido, hermanos, en un sentido de servicio reverencial, en adoración. Lo mismo que vimos en Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19:9 al 10. Se los leo para concluir. 19:9 y 10 dice, y el ángel me dijo, escribe, dichosos los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Ya vimos que el ángel dijo que no, y me dijo, mira, no lo hagas, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Los ángeles tienen claro también a quién se adora. Y aquí, hermanos, el escritor dice que lo adoren los ángeles. Dice el versículo 6, adórenle los ángeles de Dios. Y es un mandato, no dice, ángeles, si a ustedes les parece conveniente. No, un mandato. Ángeles, adórenle, adórenle, porque este es nuestro Dios. Hijo de Dios, Dios eterno, en el mismo sentido que su Padre. Y hermanos, traté de resumirles porque no que yo sepa mucho del tema, pero de lo poco que investigué hay muchísimo más que hablar porque estos son pasajes muy profundos, así que quisiera, hermanos, que les quede a ustedes, los que nos ven en casa y los que están acá con nosotros también, hermanos, quisiera que quede en su corazón la seguridad que nuestro Señor Jesucristo es Dios en el sentido de Dios el Padre. Segundo, que Él es digno de nuestra adoración, que hasta los ángeles son mandados a adorarle. Si los ángeles son mandados a adorar a nuestro Dios y Señor Jesucristo, ¿cómo no nosotros, hermanos? Y como una enseñanza adicional, si usted tiene a Jesús como su único y suficiente Salvador y ya es hijo de Dios, tenga la tranquilidad de que usted es hijo para siempre. Nada lo puede separar del amor y la misericordia de nuestro Dios, el cual nos amó y dio a su Hijo por nosotros. Si alguno de ustedes acá en este grupo todavía no conoce al Señor como su Salvador, por favor hágalo saber y exprese su deseo de conocer al Señor como su Salvador. Lo mismo de nuestros queridos amigos que nos ven por Facebook. Si alguno de ustedes no conoce a Jesús como su Salvador, le invito a que lo haga esta misma noche. Así que muchas gracias por su atención. Vamos a dejarlo acá. Vamos a dar unos breves saludos a los que están acá y luego a los que estamos presentes. Ojalá se les antoje a los que están viéndonos por Facebook. Así les invitamos a que nos acompañen también acá en vivo, en directo. Pero los que no puedan, pues les seguimos animando y invitando a que sigan sintonizando su estudio bíblico de los martes a las 7:15 de la noche. Así que el Señor les bendiga. Gracias a todos los que estuvieron presentes. A mi señora madre Lolirut Herrera Castillo, gracias por estar sintonizando. Hermano Mateo Nunal, gracias por sus palabras, hermano, que el Señor le bendiga. Hermano Olivio Alfaro, gracias por sus palabras, hermano, saludos hasta el Quiché. Josefina Marcos también, gracias por los saludos, el Señor le bendiga. Beatriz Juan Molina, Dios te bendiga. Bea, qué gusto verte sintonizando, que el Señor te bendiga. Abrazos al varoncito, que ya lo vimos que está grandote. Hermano Limen Martínez hasta Huehuetenango. Dios te bendiga, mi querido amigo Limen, cuídate mucho. Helen Gusaro también, Dios te bendiga, saludos hasta Salquil. Ah, no, tú estás en Shell ahora, ¿verdad, Helen? Sí.
Dios te bendiga. Juan Antonio Herrera Cabria también. Gracias, primo, por los saludos. También a Elena Mari Ishkaya. ¿Qué tal? Gusto de saludarte, qué gusto verte conectada. Saludos a todos los amigos allá en San Marcos, La Laguna. También a María Juana, Dios te bendiga. Abner López. Saludos, hermano Abner López, Dios lo bendiga. Brendy Hidalgo, gracias por los saludos, hermana Brendy. Saludos a su mami. También saludos, hermano Romualdo Santiago. Gracias, hermano pastor, el Señor le bendiga. Hermano Donoval también, muchas gracias. Doble saludos para hermano Donoval. Melchor Shinik también. Qué gusto verte, Melchor, Dios te bendiga. Saludos ahí a todos los amigos. También a Angelita, Dios te bendiga, querida Angelita, cuídate mucho. Magda Santiago, gracias por los saludos. Doctor Juan López Roblero, también estimado colega y amigo, el Señor le bendiga. Ana Daisy Cifuentes, Dios te bendiga. Deisita, cuídate mucho, saludos a todos en casa. También a Josué Guzmán Papcarap, Dios te bendiga. Qué gusto verte sintonizando. Fuertes abrazos a todos los hermanos de la Iglesia Metodista. También al hermano pastor José Cedío. Hermano José, felicitaciones. Vi tu graduación. Que Dios te bendiga, hermano. Que el Señor utilice esos conocimientos para su gloria y para la congregación que el Señor te ha dado el privilegio de servir, hermano José Cedío. Qué alegre, hermano José. Me gozo contigo también. Qué alegre, por lo menos ya no vas a tener que estar viajando tanto a Pana, así que fuertes abrazos para ti, Josecito, Dios te bendiga. También, hermano David Terraza Chihuichón, Dios te bendiga, David. A ver, ¿cuándo nos das el honor vos? Porque es más bonito darte el abrazo así en persona. También a Fermín Chávez, Dios te bendiga, mi hermano. Francisco Cava Canay, gracias, hermano Francisco, qué gusto verte. Saludos a todos allá en Ilom, también a Marlen Viatoro, gracias por los saludos. Francisco Canay, Dios te bendiga. Norma Sagrario Astorga García, Dios te bendiga, querida tía. También a Miriam González, gracias por los saludos. A Lilian Maribel Salguero, Dios te bendiga, abrazos hasta Misco. A mi tía Mercedes Herrera Castillo, gracias por los saludos, tía. El Señor te bendiga. También Beatriz Rivera, Juana Rivera, también fuertes abrazos. Lourdes Viatoro Moreno, gracias por los saludos. También a Roberto López, alias Chove. Gracias, Chove. Gracias por el contacto de allá de Santa Cecilia. Gracias a Dios, el hermano que nos visita es por quien queríamos preguntar y hoy nos acompaña acá. También a Patti Sáenz, Dios te bendiga, Patti. A Patti Cabria de Herrera también, Dios te bendiga, tía Patti. Betty Melgar también, Dios te bendiga, Betty. Fuertes abrazos. A mi señor padre Gilberto Noriega también, gracias por estar viendo, papá. Gadi Pérez, Dios te bendiga, Gadi. Saludos ahí a toda la familia de tu papá y tus tíos, ahí siempre los recordamos con cariño. Y bueno, creo que esos son los saludos. Gracias a todos, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por sus muestras de cariño. Carly Saraí, que dejó todavía saluditos ahí. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Así que los animo a que nos visiten. Ahorita nos vamos a quedar aquí todavía platicando, así que no se lo pierdan. Los invitamos. Que el Señor les bendiga y muy buenas noches.